Continuamos con más de Llegó la Hora y vamos a hablar sobre un término que ha estado muy popular en estos últimos meses, es la microbiota, ¿verdad? Y es un tema muy amplio, es un término muy general, pero vamos a hablar también sobre las bacterias, que históricamente, hay que decirlo, la gente lo sataniza y piensa que todas las bacterias son malas para el organismo, pero también cuando funcionan de buena manera nos pueden traer muchísimos beneficios. Nos acompaña aquí Penélope Gómez, quien es médica funcional, está aquí con nosotros en Llegó la Hora, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Pablo, es un placer para mí también. Muchas gracias. Bueno, cuando sucede este mal funcionamiento de las bacterias en nuestro cuerpo, se da la disbiosis, que es otro término que para muchos quizá, y me incluyo, es completamente nuevo. Sí, claro. ¿Cómo podríamos definir qué es la disbiosis? Vamos a empezar a definir lo que es una eubiosis, ¿verdad? Okay. Cuando tenemos toda esta microbiota intestinal funcionando perfectamente. Okay. Entonces nosotros no solamente tenemos bacterias que nos podrían enfermar, también tenemos bacterias que nos benefician y que nos ayudan a absorber nutrientes. Por ejemplo, en el caso de que nos comemos una fresa, entonces nosotros necesitamos absorber toda la vitamina C y todos los polifenoles que nos va a dar esa fresa. Entonces todas esas bacterias que están aquí en nuestro sistema gastrointestinal, sobre todo en la superficie, están tratando de baratar, romper bien esa fresita para que nosotras nos podamos beneficiar de esta vitamina C y que llegue a nuestro torrente sanguíneo y nos ayude, por ejemplo, a hacer colágeno y la piel esté bonita. Entonces, obviamente, cuando tenemos la microbiota en eubiosis, bonita, bien diversa, vamos a envejecer mejor. Es algo muy interesante porque forma un papel crucial, o sea, el tener una eubiosis y no una disbiosis. Y me decías que tenemos más bacterias que incluso células. Es un tema, ¿verdad?, muy interesante, porque incluso saber cuándo o en qué momento nosotros comenzamos a generar bacterias, que es cuando nacemos, porque ahorita yo toco este sillón y probablemente ya sumo más bacterias y me toco la cara y le doy la mano a mi compañero y todo este asunto, pero cuando nacemos, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo empezamos a sumar las bacterias? Exactamente, hay algo muy bonito que yo le llamo la herencia bacteriana de nuestra mamá. Ajá. Que en el momento que nuestra mamá nos tiene intraútero, hay mucha controversia, se dice que es un ambiente sumamente estéril, que no hay bacterias, ajá, pero si nos ponemos a pensar en el momento de la concepción, el esperma, el óvulo, no vienen de aspectos estériles, porque la uretra del pene no está estéril. Entonces, desde el inicio somos bacterias. Y somos del tamaño de bacterias. Luego, cuando estamos en nuestra vida intraútero y pasamos por el canal de parto, nuevamente volvemos a tener este acercamiento a muchas bacterias. Y esto es lo que va a ir construyendo nuestra microbiota intestinal y nuestro microbioma humano, que es la cantidad de genes que tienen mis células y la cantidad de genes que tienen mis bacterias. Perfecto. Y no solamente bacterias, también hay virus, hay arqueas, que son bacterias como viejitas, también hay levaduras, hay honguitos, todo esto forma la microbiota. Perfecto, y nos explicabas cómo funciona la eubiosis, pero además tenemos la disbiosis, ¿verdad? Que me contabas que puede generar incluso malestares o enfermedades como la colitis y otros que la gente ya sabe y le pone nombre, le pone nombre a las enfermedades, pero todo esto se genera por un mal funcionamiento de las bacterias, ¿verdad? Porque hay que tener tanto cuidado de no caer en esto, en la disbiosis. Exactamente, es como la causa raíz, Pablo. Muchas veces vemos problemas de colitis que no se sanan con antiinflamatorios o con antiácidos o cambiando un poquito la alimentación, pero de repente si se empieza a estudiar y ver bien cuáles bacterias tenemos, que de hecho hay estudios en caquita, en heces, que nos pueden decir qué tipos de bacterias beneficiosas y qué tipos de bacterias malas, y a partir de ahí hacer cambios en nuestro estilo de vida. Y en cada alimento, doctora, vamos a encontrar esta diversidad. Sí. Por ejemplo, si yo me como una ensalada con un pollito asado o un pollito ahí que es muy sano, voy a encontrar bacterias que son buenas y bacterias que son malas también. Exactamente, entonces de eso se encarga nuestra acidez estomacal. Por ejemplo, el estómago tiene un pH muy ácido, entonces se supone que las bacterias malas no llegan al tracto intestinal. Y las bacterias buenas sí tienen una capa protectora que hacen que lleguen a nuestro intestino y que le den más diversidad. Y como lo acabas de decir, ensalada, frutos, comer los frutos con la fibra, un ejemplo, con la cáscara de la manzana, consumir espárragos, chía, linaza, que tiene toda esa capita, todo eso está lleno de bacterias buenas que van a
aumentar la diversidad de nuestra microbiota. ¿Y cómo podemos ajustar nuestros hábitos? Me imagino que va más allá de la cocina, ¿verdad? Porque además de ser médica funcional, me decías, y me encanta el término también, que es ayudar al estilo de vida, ¿verdad? Sí. Médica de un estilo de vida para tus pacientes. Entonces, ¿qué podemos decir del estilo de vida para yo tener una microbiota sana y generar eubiosis? Aparte, muy bien, Yo estoy aprendiendo, muy bien. Aparte de consumir más fermentos, más probióticos, más fibras prebióticas, dormir bien. La microbiota necesita un tiempo de descanso. Y es que la microbiota tiene muchos ejes con el cerebro y también tiene mucho que ver con la producción de melatonina, con la producción de serotonina. También tiene mucho que ver con la cantidad de actividad física que tenemos. Porque la actividad física, cuando estamos haciendo ciertos tipos de ejercicios de fuerza y resistencia, podemos segregar un tipo de moléculas que benefician la microbiota intestinal y también bajan niveles de inflamación y también nos ayuda a envejecer mejor. Me hablabas también que hay ayuditas que uno puede también echar mano, ¿verdad? Que irse pues a una farmacia, a una macrobiótica además, y los famosos probióticos que me decías que hay probióticos que para temas de cabeza, temas estomacales, temas... Incluso me hablabas de las bacterias que tenemos en la piel que también nos pueden ayudar a fortalecer nuestro organismo. Sí, de hecho hay muchos casos de acné que ya muchos dermatólogos lo están tratando con ciertas cepas específicas de probióticos. Cuando las personas están teniendo muchas infecciones respiratorias, sobre todo en la edad de kinder, de colegio o, ¿por qué no?, también en el ambiente laboral, hay ciertas cepas específicas, hay una que se llama Lactobacillus plantarum con un numerito específico que ayuda a fortalecer el sistema respiratorio para no estar enfermando tanto con tanto proceso viral nuevo a cada rato. ¿Hay algún alimento que nos pueda aportar, ya sabido, que nos pueda aportar más bacterias buenas que malas, o todos necesitan tener ese equilibrio entre bacterias buenas y malas? Bueno, mientras más buenas mejor, mientras la diversidad en bacterias buenas o positivas, que también se usa más este término, va a ser mucho más positivo para el sistema en general, pero se dice que, por ejemplo, los fermentos, los alimentos como el yogur, el kefir, la kombucha, el tempeh, el kimchi, que es una comida un poquito más asiática, tiene ya en sí bacterias vivas en la comida. No sé si has utilizado el chucrut, el famoso chucrut alemán también. Todo esto es un repollo que está, digamos, conservado en sus propias bacterias, en ácido láctico, que es lo que va segregando estas bacterias. Y esta comida beneficia aún más esta diversidad. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro intestino? Porque antes se hablaba mucho de la flora intestinal o muy general, por ejemplo, que es que me siento mal del estómago o ando mal del estómago, pero ahora, viendo más a detalle, esto de la microbiota se está convirtiendo en un tema universal, que vos abrís tus redes sociales y ves a médicos explicando el tema de la microbiota, ¿verdad? Entonces, ¿qué relevancia está tomando la microbiota en este momento? Sí, es que antes se pensaba que solamente tenía que ver, primeramente, el término flora intestinal es un término que se refiere a flora, o sea, no a fauna, y estamos hablando de microorganismos vivos. Cuando hablas de flora, habla de plantas, y no son plantas. Está mal utilizado, entonces. Exactamente, entonces el término correcto es microbiota, y a partir de aquí vemos que hasta el eje hormonal de los pacientes, las hormonas de los pacientes, de los adultos mayores que están envejeciendo bien, se empezó a hacer relación con una microbiota intestinal más diversa. Entonces, no solamente la absorción de los nutrientes, siendo esto la base de todo, sino también estamos hablando ya de secretación de ciertos neurotransmisores en el cerebro, de ciertos factores de la inmunidad, cómo se mejoran cuando tenemos una microbiota diversa. Entonces hay varios ejes, como ejes intestino-cerebro, eje intestino-piel, inclusive intestino-hígado, que toda la salud, inclusive de la emulsificación de las grasas, tiene que ver con tener ciertos tipos de probióticos, de fibra prebiótica y también de su efecto que son posbióticos, que es otro tema. A nivel de la sociedad hemos visto tendencias y sin ofender la apariencia física de las personas, que uno ve a veces una persona de 50 años que puede aparentar ya tener 75 y arrugadititica, con muchas enfermedades, muy cansado, desgastado. Y también personas de 70 años que parecieran de 45, ¿verdad? Podríamos asegurar que una persona que envejece muy rápido ya de por sí tiene una disbiosis, es uno de los factores, algo hereditario. Sí, es uno de los factores. O sea, el envejecimiento involucra varios factores, el genético es el principal, pero sin duda la microbiota hoy en día se ha comprobado
Para darte un ejemplo, cuando yo me gradué de medicina, habían tal vez unos 10.000, 20.000 artículos sobre la microbiota. En este momento hay 150.000 artículos solamente hablando de esto y de cómo esto tiene que ver no solamente con el envejecimiento, sino también con el nivel de inflamación en general del cuerpo. Y como me dices, esas personas muchas veces que se ven más, aparentan un poquito más viejas, de su edad, tienen mucha inflamación adentro. Entonces, o sea, todo se ve por fuera, lo que está ocurriendo en el sistema interno. En tu proceso de acompañamiento con tus pacientes, cuando tienen un pésimo estilo de vida, porque hay mucha gente que puede trabajar mucho, puede incluso generar muchísimo dinero y se dedica a simplemente producir y generar, y por dentro está como decimos en Costa Rica, está hecho leña. Entonces, inflamadito, ¿verdad? En ese proceso de acompañamiento, ¿cuáles son los primeros pasos que le aconsejas a la gente para que pueda hacer este cambio y mejorar su microbiota? Por ejemplo, alguien de 40, 50 años que ha tenido pésimos hábitos durante toda su vida. Empezar por la hidratación. ¿Qué cantidad de agua está consumiendo y qué tipo de agua está consumiendo? Si es un agua filtrada, si es un agua que viene directamente de la llave, llenas de metales pesados y otros agentes inflamatorios. ¿Agua de tubo o no? No le conviene mucho a la microbiota. Entonces sí, sería bueno ver la calidad del agua, si tiene electrolitos, si tiene sodio, si tiene ciertos agentes que nos ayudan o nos perjudican. Luego, los cambios de hábitos alimentarios, que es comer menos comida inflamatoria y saber muy bien cuál es la comida inflamatoria y cuál es la comida antiinflamatoria, y tener un balance más de comida antiinflamatoria que inflamatoria. Me hablabas de los gases, por ejemplo, ¿verdad? Que, bueno, particularmente cuando una persona tiene muchos gases, también se entiende que por ahí puede estar pasando algo con su ingesta. Nosotros normalmente, todos los humanos, cuando descomponemos comida, deberíamos tirar al día como 20 gases. Si es más de... Es el promedio sano. Exactamente, 20 gases al día. Hay mucha cantidad de estos gases que salen cuando estamos durmiendo y no se da cuenta, pero si es que después de comer uno inmediatamente empieza a producir gases y en efecto huelen muy mal, ya esto es un signo muy importante de disbiosis y de inflamación. Ok, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y siempre bienvenida a nuestra casa. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Mi nombre es Prims Subraya Salud, es una clínica de medicina funcional donde trabajamos dos doctoras en el área de Curridabat, de Alajuela y de Escazú. Gracias, doctora Penélope, y esa es tu casa, te esperamos la próxima vez. Gracias, un placer.